Pues repito, buenos días. Es un placer compartir con vosotros la palabra del Señor. Hoy va a ser más breve, porque, o por lo menos es el propósito, dado que tenemos luego otra actividad, ¿no? Después de que yo termine. Os prometo que el grupo de alabanza no sabía de qué iba a predicar, tampoco Gabriel lo sabía, y de hecho ni yo mismo lo sabía hasta ayer, ¿no? Entonces confío en que, si es que esto funciona, porque si no voy a tener que predicar de memoria, con lo cual va a ser más breve todavía la predicación. No, ya gracias al Señor ha salido, ¿no? Os decía que ni yo mismo sabía de qué iba a predicar, ¿no? Lo cual, si lo pensáis, es algo extraordinario, ¿no? Que el Dios creador de todas las cosas, el Dios omnipotente, el Dios todo amor, como hemos considerado, ¿no? Nos guía a todos en un sentir común, es algo absolutamente de una misericordia y un amor inimaginable, ¿no? Confío en que así haya sido, al menos en cuanto a lo que a mí respecta, ¿no? Porque sí es verdad que el tiempo de alabanza y el tiempo también de presidencia y compartir por parte de Gabriel ha incidido en una línea que yo voy a ampliar, ¿no? Y ha sido de mucho gozo y de mucha bendición. Como os podéis imaginar, lo que voy a compartir esta mañana tiene que ver con el amor de Dios, ¿no? El amor de Dios es realmente precioso. ¿Por qué creo que el Señor me movió a compartir esta porción de la Escritura que voy a compartir con vosotros? Hay textos, creo que favoritos de la Escritura para todos, ¿no? Y cuando estamos en determinadas situaciones, en determinadas circunstancias, el Señor nos guía a ellos para encontrar ahí sostenimiento en primer lugar, ánimo y ganas de seguir adelante. Para mí, el Salmo 36 es uno de esos pasajes a los que suelo recurrir. Quizás porque me influye mucho, ¿no? el entorno en que vivimos, ¿no? el ver la sociedad en la que estamos, ver hacia dónde va el mundo, ¿no? Yo creo que eso nos sume en un profundo desánimo, cuando menos, ¿no? Recuerdo que hace poco estábamos con Pablo Martínez, ¿no? Y le preguntaron, oye, cuando tú estás deprimido, cuando tú estás hundido, ¿qué pasaje de la Escritura lees? Dice, mira, yo suelo leer el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis de corrida. Algunos yo creo que también lo hacemos, ¿no? Porque considerando lo que es el mundo en el que vivimos, forzosamente nuestra esperanza tiene que estar puesta en el futuro, en ese futuro maravilloso que el Señor tiene preparado para nosotros porque somos hijos suyos. Pero claro, ¿qué de nuestra vida diaria? ¿Qué de nuestro andar constante en este mundo? Yo creo que todos, como dice el título de la predicación, estamos convencidos de que la esencia del amor de Dios, la esencia de la naturaleza de Dios es el amor, Dios es amor, ¿no? Y hemos recordado varios aspectos en los cuales ya somos beneficiarios de ese amor extraordinario. Pero una cosa es ser conscientes de ese amor y todas las facetas que ese amor tiene, y otra cosa es vivir en nuestra vida práctica llevando a la práctica, perdón por la redundancia, ese amor de Dios. Y para mí en el Salmo 36 es muy bueno para mí, ¿no? Muy útil, ¿no? Porque nos ayuda, o me ayuda al menos, a poner mi esperanza en el amor del Señor, pero me da, y creo que nos da a todos, consejos prácticos. Es un amor de Dios puesto en la práctica. Porque nos habla al menos en unos versículos que vamos a leer, del 7 al 9 solamente, 5 aspectos, 5 características de ese amor de Dios que, llevados a la práctica, nos tienen que guiar y nos tienen que animar por completo en nuestra vida diaria, ¿no? Así que pretendo compartir con vosotros esta porción de la Escritura y que veamos 5 aspectos, 5 características por las cuales ese amor que Dios tiene hacia sus hijos en particular es algo precioso, es algo inimaginable en cuanto a su dimensión y en cuanto a sus facetas. Dice así la palabra de Dios, Salmo 36, versículo 7. «Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz». Lo primero que nos llama la atención de estos versículos es la palabra preciosa.
¿no? Es una palabra que se destaca al principio del comienzo del versículo 7. «Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia». Y como os decía, yo creo que en términos generales todos estaremos de acuerdo de que el amor de Dios es precioso. Pero otra cosa es que ese amor precioso lo pongamos en acción, que se refleje en nuestra vida. Creo que más allá de la teoría que estos versículos ponen delante de nosotros respecto a lo que es el amor de Dios, son versículos profundamente prácticos. Tenemos que vivir bajo la impresión, bajo la influencia práctica de ese amor de Dios que tiene hacia nosotros. Y lo primero que resalta, aparte de la palabra preciosa, ¿no? La primera característica del amor de Dios que vemos aquí es su estabilidad. ¿Qué significa esto de que el amor de Dios es estable y que no cambia? Pues que el amor que Dios tiene para con nosotros no varía dependiendo de nuestra situación espiritual. No depende de si nos sentimos más o menos espirituales, no depende de que nos sintamos o que sintamos que nuestra entrega al Señor no es como la que debería ser. Aún en las situaciones cuando en nuestra insensatez nos alejamos del Señor, el amor que Dios tiene para con sus hijos sigue siendo permanente, sigue siendo estable. ¿Y esto por qué es? ¿Porque lo diga yo? No, lo dice la palabra. Y la clave está en la palabra misericordia. Muchas veces pensamos en misericordia solo, como dice el diccionario, como ese atributo de Dios en cuya virtud perdona los pecados y miseria de sus criaturas. Pero esa es solo una pequeña parte de la misericordia de Dios. El significado real de la palabra hebrea que se traduce aquí por misericordia es mucho más amplio. Porque siempre que aparece en el Antiguo Testamento la palabra misericordia, se refiere a un amor de Dios que se compromete bajo un pacto. Un pacto en el que, por cierto, nosotros no intervenimos. Pero qué maravilla de la gracia de Dios, ¿no? Que Dios, y habría que remontarse a Génesis, pero no lo vamos a hacer, ¿no? Dios tiene un amor hacia sus hijos permanente. Se ha comprometido en un pacto entre el Padre y el Hijo, de la Trinidad, diría yo, ¿no? A amar a sus hijos, pase lo que pase, caiga lo que caiga. Qué importante es esto, ¿no? Porque todos tenemos momentos de nuestra vida que nos alejamos del Señor. Qué bueno es recordar que el amor que Dios tiene para nosotros no depende de lo que nosotros hagamos, donde nosotros estemos. El amor de Dios es algo permanente, es algo estable y permanece a nuestro lado constantemente, ¿no? Así que si estamos pasando por momentos de debilidad, momentos de confusión, momentos en que no sabemos lo que hacer en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en tantos otros aspectos de nuestra existencia, qué bueno es recordar que el amor que Dios tiene hacia sus hijos es estable, no varía, no cambia. Y eso nos tiene que animar en nuestra existencia práctica. El segundo aspecto, la segunda característica del amor de Dios, es que precisamente porque el amor de Dios es un amor estable, que se compromete bajo un pacto, los hijos de los hombres pueden vivir bajo el amparo de ese amor. Por eso dice el versículo 7 que hemos leído, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. No es que Dios tenga alas, ¿no? Como algunos dicen, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Utiliza esta metáfora, este símil, ¿no? Parece, oye, igual que la gallina, pues protege a sus polluelos, o aquí, no sé si es un pato el que protege a sus polluelos, ¿no? Pues igual el amor de Dios actúa como una coraza protectora hacia nosotros. Los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. Y así que el amor de Dios hacia nosotros no es un mero sentimiento, no son solo palabras, sino que es un amor que obra a nuestro favor. Es un amor en el cual podemos encontrar amparo, podemos encontrar protección, porque Dios rodea nuestra existencia de unas murallas defensoras. Es lo que dice el Salmo 91, versículos 3 y 4. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con tus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Yo creo que estaremos de acuerdo que, según lo que dice la Escritura, la palabra de Dios, ¿no? Las cosas no suceden igual a la gente en general que a sus hijos.
Y quizás esto a veces nos desconcierta, ¿no? Porque Dios nos ha puesto, y he dicho antes, murallas defensoras. Pero es cierto también que a nosotros nos alcanza la enfermedad, nos puede alcanzar el desempleo, nos puede alcanzar los conflictos familiares, los conflictos personales. ¿Hay una contradicción en la Escritura? No, yo creo que no. Pero tenemos que vivir con el convencimiento de que si Dios permite que determinadas cosas penetren en esas murallas protectoras que Él ha puesto a nuestro alrededor, es porque tiene un propósito. La Escritura nos lo dice. La carta a los romanos sobre todo nos habla de eso, ¿no? Todas las cosas ayuden a bien, a aquellos a los que aman a Dios. Así que si Dios permite que ciertas cosas penetren en esa muralla defensora que Él ha puesto a nuestro alrededor, es porque tiene un propósito de bien para con nosotros. Así que cuando nos alcancen estas cosas que a veces nos quitan la tranquilidad, que a veces nos desconciertan, que a veces nos hunden en el desánimo, tenemos que cambiar la forma de entender las cosas. No tenemos que pensar o decir a Dios, oye, ¿por qué has permitido esto? Porque le estaríamos haciendo responsable de alguna manera de lo que nos sucede. No, tenemos que cambiar la pregunta. Cambiar del por qué al para qué. ¿Qué propósito tiene Dios para con nosotros en esa circunstancia de nuestra vida? ¿Qué propósito de bien tiene Dios para aquello que está permitiendo que suceda en nuestra vida? Así que no es una contradicción. Sabemos, como dice la Escritura, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y que esas circunstancias difíciles que a todos nos toca pasar en determinados momentos de nuestra vida son permitidas por Dios y Dios tiene un propósito de bien para con nosotros. En tercer lugar, el amor de Dios es precioso porque nos promete una vida de plenitud espiritual. Es lo que dice el versículo 8. Dice, serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. No sé cuántos de nosotros podemos decir que estas palabras son verdad en nuestra experiencia. Yo no puedo decirla, ¿no? Pero Dios en su inimaginable y su precioso amor para con nosotros, ¿no? Nos promete no unas gotitas de bendición, no unas gotitas de felicidad, nos promete una plenitud de vida en todos los sentidos. Nos habla de grosura de tu casa, torrente de tus delicias. Dios no nos promete solo unas gotas de bendición, nada, como a veces yo esparzo agua y ya está, ya tenéis que ser felices. No, Dios nos promete llenarnos, ¿no?, de las torrentes de sus delicias. En Salmista David había mucho de esto, ¿no? Y dice que Dios no nos promete solo unas gotitas de bendición, sino torrentes de las delicias de Dios. Podemos ser completamente saciados en Dios. Seguro que recordáis las palabras del Señor Jesús en Juan 10:10, que Él ha venido no solamente para que tengamos vida, sino para que la tengamos en abundancia. Por supuesto, la dimensión completa de esta vida en abundancia que Dios nos promete la experimentaremos en el futuro cuando estemos con Él. Pero si tenemos corazones abiertos a recibir la bendición de Dios, cada vez va a ser más visible en nuestra vida, más palpable en nuestra vida, ese torrente de bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros. Quizás muchos de nosotros experimentemos frustración en nuestra vida cristiana y pasemos por épocas difíciles, complicadas. Pero muchas veces, o probablemente, una de las razones fundamentales para que eso pase en nuestra vida es que no nos apropiamos del torrente de bendiciones que Dios tiene preparado para con nosotros. El precioso amor que Dios quiere derramar en nuestra vida nos promete una plenitud de bendiciones. Debemos de estar abiertos a recibir esa plenitud de bendiciones de parte de Dios. Así que no importa los años que llevemos siguiendo al Señor, los años que hagan que nos convertimos, porque hay una infinidad de bendición de Dios a nuestro favor. Dios quiere seguir bendiciéndonos. Y no importa qué bendiciones extraordinarias hayamos recibido del Señor en tiempos atrás, necesitamos constantemente acudir a ese torrente de las delicias de parte de Dios y ser bendecidos por Dios de alguna manera.
Así que hay una infinidad de bendición en Dios, que es nuestra por los méritos de Cristo, no por nuestros méritos, ¿no? Y Dios está dispuesto a derramar esa plenitud de vida que todos necesitamos. La cuarta característica es que el precioso amor de Dios nos exhorta a beber del agua de vida que surge de su manantial. Es lo que nos dice el versículo 8. Dice, porque contigo está el manantial de la vida. Y lo primero que llama nuestra atención es que la palabra tanto torrente como la palabra manantial nos habla de aguas vivas, aguas que corren, aguas puras y sin contaminación. Permitidme que os cuente una cosa, ¿no? Hace unos días veía una serie documental sobre ingeniería romana, ¿vale? Y hay un episodio, ¿no? En el que nos narran cómo los romanos decidían la ubicación de una ciudad. Una ciudad como podía ser Hispalis, por ejemplo, que estamos aquí, o Itálica, ¿no? La ubicación la decidían por un montón de circunstancias, ¿no? Podía interesarles por motivos políticos, por motivos geográficos, por motivos económicos, defensivos, en fin. Había una serie de razones que aconsejaban tener una ciudad en cualquier sitio, ¿no? Bueno, en un sitio determinado, ¿no? Por ejemplo, en Itálica, ¿no? Que, como bien sabéis, es la primera ciudad romana en España, ¿no? Es decir, tiene ese privilegio, ¿no? Pero claro, decían, oye, por aquí tenemos que hacer una ciudad. Pero había un requisito indispensable para decidir la ubicación de esa ciudad. Y era la disponibilidad de agua. Pero no de agua cualquiera. A los romanos no le valían las aguas estancadas. ¿Por qué? Porque sabéis que las aguas estancadas se corrompen rápidamente, generan bacterias, generan microbios, generan cosas nocivas para la salud, y si bebemos de ese agua contaminada fácilmente podemos morir. Curiosamente tampoco les valía que hubiera un río cerca. Era una ventaja geográfica, ¿no? O geopolítica tener un río, pero no podían beber de ese agua del río. ¿Por qué? Porque las aguas del río son fácilmente contaminables. Pueden ser contaminadas por aguas arriba, por otras poblaciones o por explotaciones agrícolas y ganaderas ahora, ¿no? O simplemente ser envenenadas por los enemigos. Entonces fácilmente, bueno, al final hacía que la ciudad fuera vulnerable, ¿vale? Entonces, ¿qué hacían? Buscaban siempre un manantial. ¿Por qué? Porque de ese manantial surgían aguas puras y sin contaminación. Y no les importaba hacer larguísimos acueductos para llevar ese agua pura a la ciudad. Ahí, en tiempo visité un acueducto de una ciudad en Teruel, se llama Cella, ¿no? Es una ciudad insignificante ahora y en tiempos romanos más todavía. Pero disponía de un acueducto romano de 65 kilómetros de longitud. Horadando montañas, una obra de ingeniería absolutamente extraordinaria. 65 kilómetros de acueducto para disponer de agua pura y sin contaminación a una ciudad insignificante. Creo que esto encierra también una enseñanza espiritual para nosotros. No podemos beber de aguas estancadas. Antes hacía referencia a esas bendiciones del pasado. Bueno, las experimentamos en un pasado, pero si seguimos bebiendo solo de esas aguas, fácilmente vamos a enfermar. Es posible que enfermemos, ¿no? Desde luego no vamos a progresar, tenemos que beber de otros sitios. Pero tampoco nos sirven las corrientes de agua que fluyen en el mundo cercano a nosotros, porque fácilmente son contaminables. Todas, como luego haremos referencia a ello, ¿no? Pueden ser fácilmente inducidas por pensamientos ajenos a la palabra de Dios. Podemos enfermar también a largo plazo. Tenemos que ir a la fuente, al manantial. ¿Y cuál es ese manantial que nos dice aquí la Escritura? El manantial que hay en tu vida, ¿no? Como dice aquí, porque contigo está el manantial de la vida. Y llamo vuestra atención sobre la palabra contigo. Tenemos que tener tenemos comunión, tenemos que tener cercanía con Dios y particularmente con el Señor Jesucristo para que de Él fluya ese agua de vida, ese agua pura, limpia y sin contaminación que necesitamos para nuestra vida. Así que somos llamados a nutrirnos de ese manantial espiritual que solamente puede surgir de Dios
Y somos llamados a hacerlo porque necesitamos que cada día Dios derrame sus bendiciones sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque las bendiciones de hoy no nos valen para mañana. Todos vamos avanzando en edad, en situación. Las bendiciones que yo recibía de estudiante no me valen para ahora, que mis circunstancias vitales han cambiado mucho. Necesitamos que ese manantial de Dios constantemente nos alimente con aguas nuevas, aguas regeneradas, porque el agua que sale del manantial hoy no es la misma que la de mañana. Así que es indispensable que como creyentes nos acerquemos constantemente, diariamente, a ese manantial de aguas puras y limpias que solamente puede surgir del Señor Jesucristo. Y por último, dice el versículo 9, en tu luz veremos la luz. Para poder apreciar adecuadamente que el amor de Dios es algo precioso, debemos de andar a la luz de Dios. Estas palabras, ¿no?, del versículo 9 son muy conocidas. Pero ¿cuál es el significado en el contexto del Salmo que estamos considerando? En tu luz veremos la luz significa que debemos de interpretar todo lo que tiene que ver con la vida, todo lo que tiene que ver con el mundo, todo lo que tiene que ver con nuestra vida diaria, con los diferentes aspectos de nuestra vida práctica, absolutamente todo, debemos de interpretarlo a la luz de la palabra de Dios. Me gusta esta imagen, ¿no? La encontré por casualidad, ¿no? Esa luz del faro que alumbra nuestro camino. Todo nuestro camino tiene que estar guiado por la palabra de Dios. El amor de Dios nos insta a que nos sometamos todo lo que es nuestra vida, ¿no?, a la palabra de Dios. En el mundo en que vivimos está lleno de filosofías, de teorías, de opiniones ajenas a la revelación de Dios. Y desgraciadamente en el mundo moderno esas filosofías nos llegan constantemente y con una pasmosa facilidad. Recordad lo que decía antes de las ciudades romanas, ¿no? No bebían de ese agua del río. ¿Por qué? Porque era fácilmente contaminable. Las filosofías que imperan en el mundo en el que vivimos, que nos llegan por tantísimos medios, con pasmosa facilidad, a través de la televisión, de los periódicos, de las redes sociales particularmente, de tantas cosas, están regidas por las fuerzas de maldad, ¿no?, por poderes ocultos. Cuando menos están todos en contra de lo que dice la palabra de Dios. Así que somos fácilmente influenciables por ellas, somos fácilmente contaminables por ellas. Y puede ser que hasta cuestionen nuestra identidad como personas, como tantísimas cosas, ¿no? Podemos ser fácilmente contaminados por filosofías que son ajenas a la palabra de Dios. Así que debemos de tener sumo cuidado, porque a poco esas filosofías pueden llegar a contaminar nuestra forma de pensar y hacernos enfermar espiritualmente. Por supuesto, ese riesgo ha existido siempre a lo largo de la historia, pero en los días que vivimos yo creo que los ejemplos se multiplican con pasmosa facilidad. Así que, si no nos nutrimos del manantial de Dios, corremos el riesgo de adquirir el hábito de pensar en esas situaciones no con la mente de Dios, sino con la mente del mundo. Y eso puede ser absolutamente fatal para nosotros. Por tanto, vivir en la luz del amor de Dios es dar prioridad a la luz que nos llega por medio de su revelación en las Escrituras. Y por eso la Biblia no puede ser un libro que tengamos ahí en el móvil y que de vez en cuando abramos, no. Tampoco puede ser un libro bonito que tenemos allí en el estante de nuestra librería con el lomo dorado y tal, bien, con letras ahí doradas, no. La Biblia tiene que ser nuestra luz diaria, tenemos que abrirla constantemente para que nos ayude, no solo a sentir ánimo, ¿no?, y reconfortarnos espiritualmente, sino a saber juzgar todas esas corrientes que nos llegan por todos los lados, ¿no?, y que tratan de contaminarnos espiritualmente. La Biblia es un todo en donde tenemos que sumergir nuestra manera de pensar, que ha de ser dominada por la revelación de Dios. La palabra de Dios tiene que ser, como dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que, solo si somos guiados por la luz de la palabra, aprenderemos a apreciar el precioso amor de Dios. Únicamente por medio de la luz que surge de las Sagradas Escrituras y arrojada sobre el camino que tenemos que seguir,
actuaremos y obraremos siempre conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la de la filosofía dominante. Y termino. 5 características que nos ayudan a descansar, pero también a apreciar en toda su dimensión el precioso amor de Dios. Su estabilidad, su amparo, su plenitud, su manantial y su luz. Es algo maravilloso, ¿no? Que palabras escritas hace más de 3.000 años, o quizá sobre 3.000 años, ¿no?, nos enseñen ahora también. Porque en el fondo los males de la humanidad a lo largo de todo el tiempo son los mismos. Cambia probablemente el escenario, cambian los medios, pero las necesidades básicas de las personas y de los hijos de Dios son las mismas. Necesitamos ser alumbrados por la palabra de Dios. Necesitamos vivir influenciados por el amor de Dios y que ese amor de Dios se refleje de una manera práctica en nuestras vidas. Vamos a dar gracias al Señor y pedir que Él nos ayude en esa tarea, ¿no? Porque también debemos de ser conscientes, ¿no?, de que Dios nos pone por delante retos, pero también nos ayuda a cumplirlos. Y como hijos de Dios tenemos a nuestra disposición el Espíritu de Dios, que no solo atestigua que somos hijos de Dios, sino que también nos guía y nos exhorta y nos conduce en esos caminos de oscuridad. Que el Señor así lo permita y así sea para nuestro bien en primer lugar. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por ese precioso amor que apreciamos en la Escritura, porque tú, Señor, no solo nos has salvado, no solo nos prometes un horizonte extraordinario de promesas, donde ya no haya maldad, no haya dolor, donde no haya sufrimiento, sino que también te has comprometido por medio de tu Espíritu a ayudarnos en nuestra vida práctica. Gracias porque podemos recurrir a ese precioso amor tuyo a nuestro favor y descansar en estos aspectos que hemos visto. Queremos rogarte, Señor, que esto que hemos aprendido hoy en tu palabra no se quede en una mera disertación teológica o teórica, sino que realmente ese amor tuyo, ese precioso amor tuyo, transforme nuestra existencia y lo pongamos en práctica y vivamos constantemente impresionados y guiados por ese amor tuyo hacia nosotros. Gracias, Señor, porque reconocemos, como hemos ya dicho antes, que nada de esto tenemos por nuestros méritos. Todo es por los méritos de Cristo y a Él damos la gloria y la alabanza. Queremos, Señor, que así sea constantemente en nuestra vida y que retengamos esta porción de la palabra para que diariamente, Señor, sea luz en nuestro camino. Te lo rogamos, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.